Bien, seguimos en el caso 13 transductor parte 4 del volumen 5. Ahora vamos a explicación. Diagnosticar válvula EGR con pruebas de vacío. ¿Cómo usar el WPS 500X para diagnosticar la válvula EGR mediante pruebas de vacío? Es una prueba muy útil, especialmente en diésel. ¿Cómo funciona la EGR con vacío? La mayoría de válvulas EGR, sobre todo en diésel más antiguos y algunos gasolina, son accionadas por vacío. La ECU controla una electroválvula solenoide que aplica vacío al diafragma de la EGR para abrirla y dejar pasar gases de escape a la admisión. Con el WPS 500X puedes ver si la electroválvula genera vacío correctamente, si la EGR se mueve realmente cuando se le aplica vacío, si hay fugas en mangueras o en el propio diafragma. Procedimiento paso a paso para diagnosticar EGR con vacío. 1. Localización. Busca la manguera de vacío que va desde la electroválvula EGR hasta la válvula EGR, normalmente una manguera fina negra. Localiza también la electroválvula, suele estar cerca del colector o en el bloque. Conexión del WPS 500X. Pone el transductor en rango 3, máxima sensibilidad. Conecta una manguera en vacío en T en la manguera que va a la EGR, así no desconectas nada. La otra punta de la T al adaptador del WPS 500X. BNC al canal A. Canal B, pinza de corriente en el cable de control de la electroválvula EGR, para ver cuándo la ECU la activa. 3. Configuración del osciloscopio. Canal A, rango 3, vacío. Base de tiempo 500 milisegundos por división o 1 segundo por división. Trigger, canal B, señal de la electroválvula, normal, rising. Escala vertical, -1 bar a +0.5 bar. 4. Realizar la prueba. Motor en ralentí caliente. Usa el escáner para activar la EGR manualmente en modo Actuator Test salida de actuadores. Observa la onda mientras la ECU manda señal a la electroválvula. ¿Cómo se ve la onda en casos reales? Caso normal, EGR sana. Cuando la ECU activa la electroválvula, pico en canal B, el vacío en canal A sube rápidamente a -0.6 barra -0.9 bar. La válvula EGR se abre y el vacío se mantiene estable mientras la señal esté activa. Al desactivar la señal, el vacío desaparece rápidamente, vuelve a 0 bar. En ralentí normal, la EGR suele estar cerrada, poco o ningún vacío. Otro caso, electroválvula EGR defectuosa, que no genera vacío. La ECU manda señal, picos claros en canal B. En canal A no aparece vacío o aparece muy débil, -0.1 barra -0.2 bar máximo. La EGR no se abre aunque la ECU lo ordene. Típico en diésel, códigos P040123. Otro caso, diafragma de la EGR roto o con fuga. La electroválvula genera buen vacío, canal A baja a -0.7 barra -0.9 bar, pero el vacío cae inmediatamente o no se mantiene, fuga en el diafragma. La EGR no abre correctamente aunque haya vacío. Otro caso, manguera de vacío rota o suelta. Vacío normal cuando no se pisa el acelerador. Al activar la EGR el vacío sube muy poco o aparece con mucha oscilación. Aire entrando por la fuga. Diferencias gasolina-diésel. En diésel, la EGR es más crítica y suele ser accionada por vacío más motor paso a paso. Los fallos son más frecuentes y generan humo negro más pérdida de potencia.
Gasolina. La EGR es menos usada, muchos motores modernos no la tienen o es eléctrica. Cuando existe los valores de vacío son similares, pero los síntomas suelen ser fallos de encendido y mezcla pobre. Esta prueba es excelente porque ves en tiempo real si la orden de la EQ se traduce en movimiento real de la EGR. Repito, ¿cómo funciona la EGR con vacío? La mayoría de válvulas EGR, sobre todo en diésel más antiguo y algunos gasolina, son accionadas por vacío. La EQ controla una electroválvula solenoid que aplica vacío al diafragma de la EGR para abrirla y dejar pasar gases de escape a la admisión. Explicación. Escáner versus transductor. Doy la estrategia más lógica y eficiente para diagnosticar la válvula EGR. Orden recomendado. Primero el escáner, después el transductor WPS500X. 1. Mira primero con el escáner, launch u otro, commanded versus actual position. Bien, esto es lo que debes hacer siempre primero porque es muy rápido, 30 segundos, no invasivo y te da información directa de lo que la EQ pide y lo que realmente está pasando. ¿Qué mirar exactamente? Commanded EGR, posición ordenada por la EQ. Suele estar en porcentaje, 0-100% o grados. Actual EGR, posición real de la válvula, lo que realmente está midiendo el sensor de posición de la EGR. Interpretaciones rápidas. Commanded y actual coinciden, esto es, que la EGR responde correctamente a la orden de la EQ. El problema probablemente no es eléctrico ni de la válvula, puede ser flujo de gases, carbonilla, etc. Luego, commanded alto, pero actual bajo o cero. La EQ manda abrir la EGR, pero la válvula no se mueve. Aquí hay un problema mecánico, de vacío, de electroválvula o de la propia EGR. Luego, commanded bajo, pero actual alto. La válvula se queda abierta, atascada abierta. Luego también pueden haber DTCs P0401, 2, 3, 6, casi siempre hay discrepancia entre commanded y actual en estos códigos. Sí, que estos son de electroválvula defectuosa o algo así. Bien, si el escáner muestra discrepancia, entonces pasas al WPS500X. 2. Usa el transductor WPS500X solo cuando el escáner muestre problema. Aquí es donde el WPS500X te da la información que el escáner no te puede dar, si realmente llega vacío a la EGR cuando la EQ lo ordena. Relación directa entre ambos. El escáner te dice, hay un problema, commanded no es igual a actual. El WPS500X te dice, ¿dónde está el problema? Por ejemplo, ¿la electroválvula genera vacío cuando la EQ la activa? Pregunto. O pregunto, ¿el vacío llega hasta la EGR o hay fuga en una manguera? ¿En la manguera? O pregunto, ¿el diafragma de la EGR responde al vacío o está roto? Estrategia práctica recomendada. Orden que usar en taller. 1. Conectar el escáner. Mirar Live Data de Commanded EGR versus Actual EGR en ralentí y en Actuator Test. Bien. Si hay discrepancia, hacer la prueba de vacío con WPS500X. Conectar en T en la manguera de vacío de la EGR más pinza en el cable de la electroválvula. 3. Si no hay discrepancia, pero hay síntomas, humo negro, pérdida de potencia, entonces mirar flujo con prueba de presión en admisión o contrapresión. Repito, si no hay discrepancia,
Pero hay síntomas, no hay discrepancia de la Commanded versus Actual EGR, pero hay síntomas, humo negro, pérdida de potencia, entonces mirar flujo con prueba de presión en admisión o contrapresión. Bien. Bien, seguimos. Explicación. Caso real. Caso real, código P0401 en un 2.0 TDI, motor EA189 o EA288. Este es uno de los fallos más comunes que veo en talleres en Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda 2.0 TDI. Significado del P0401. La EQ detecta que el flujo de gases de recirculación es insuficiente aunque está mandando a abrir la válvula EGR. Síntomas típicos en este motor: pérdida de potencia notable entre 1500 y 3000 RPM, humo negro al acelerar, ralentí algo inestable, mayor consumo de combustible, a veces regeneraciones frecuentes del DPF. El coche entra en modo seguro, Lean Mode en algunos casos. Lo que ves primero en el escáner, por ejemplo, Launch, en Live Data, EGR Commanded, posición ordenada, da 40-60% cuando acelera o en carga media. EGR actual, posición real, se queda en 5-15% o incluso 0%. Diferencia grande entre Commanded y actual. Esto activa el código P0401. Esto te dice que la EQ manda a abrir la EGR, pero la válvula no responde correctamente. 2. Prueba con WPS 500X para saber exactamente dónde está el fallo. Conexión. Conecta el WPS 500X en rango 3, máxima sensibilidad. Usa una T en la manguera de vacío que va de la electroválvula a la válvula EGR. Canal A, WPS 500X, vacío. Canal B, pinza de corriente en el cable de control de la electroválvula EGR para ver cuándo la EQ la activa. Configuración, base de tiempo 500 milisegundos por división. Trigger, canal B, señal de la electroválvula. Escala, -1 bar a más 0,5 bar. ¿Cómo se ve la onda según el fallo real? Casos más comunes en 2.0 TDI. Caso A, electroválvula EGR defectuosa, el más frecuente. Canal B, se ven claros los pulsos PWM cuando la EQ manda abrir la EGR. Canal A, casi no aparece vacío o aparece muy débil, -0.1 barra -0.2 bar máximo. Resultado, la electroválvula no deja pasar vacío aunque recibe señal. Esto implica válvula EGR no se abre. Bien, otro caso. Caso B, diafragma de la EGR roto o con fuga. Canal B, señal normal. Canal A, el vacío baja correctamente a -0.7 barra -0.8 bar, pero cae inmediatamente a 0 bar o se mantiene muy bajo. La válvula se mueve un poco pero no abre del todo. Caso C, manguera de vacío rota, suelta o agrietada. Canal B, señal normal. Canal A, cuando se activa la electroválvula. El vacío sube poco y con muchas oscilaciones. Aire entrando por la fuga. Bien. Caso D, EGR atascada por carbonilla, mecánica. Canal B, señal normal. Canal A, vacío bueno y mantenido, -0.8 bar, 8 bar. Pero la válvula no se mueve, el escáner muestra actual muy bajo. Aquí el problema es mecánico, hay que limpiar o cambiar la EGR. Estrategia recomendada en este motor 2.0 TDI. 1. Lee datos del escáner, Commanded versus actual. 2. Si hay discrepancia, haz la prueba de vacío con WPS 500X. 3. Si el vacío es bueno, limpia o cambia la válvula EGR, carbonilla, estamos hablando. 4. Si el vacío es malo, localiza si es electroválvula, manguera o diafragma.
En la mayoría de 2.0 TDI con P0401, el fallo suele estar en la electroválvula o en carbonilla dura dentro de la EGR. Explicación: prueba combinada con admisión. Explicación práctica de la prueba combinada: vacío en la EGR más presión en colector de admisión, para el caso 0401 en un 2.0 TDI. ¿Cuándo hacer esta prueba combinada en P0401? Hazla inmediatamente después de confirmar con el escáner que hay discrepancia grande entre EGR Commanded alto y EGR actual bajo o 0%. Es el momento ideal porque el escáner ya te dice la EGR no responde. Y ahora el WPS500X te dice exactamente por qué. Falta de vacío, fuga, diafragma roto o carbonilla. Procedimiento paso a paso, combinada en una sola sesión. Material necesario: un WPS500X, lo cambiamos de punto, o dos si quieres ver las dos señales a la vez. Un empalme en T, para vacío. Una pinza de corriente baja. Conexiones: vacío en EGR. 1. Vacío en EGR, canal A o B. Coloca una T en la manguera de vacío que va de la electroválvula EGR a la válvula EGR. Conecta el WPS500X rango 3 a una salida del T. 2. Presión en colector de admisión, el otro canal. Conecta el WPS500X al puerto de vacío o manguera del colector de admisión. Usa el adaptador de vacío del kit. Si solo tienes un transductor, haz primero vacío EGR y luego presión en admisión. Sincronización: canal C o B. Pinza de corriente en el cable de control de la electroválvula EGR para ver exactamente cuándo la ECU manda abrirla. Configuración del osciloscopio: rango 3 en ambos canales, máxima sensibilidad. Base de tiempo 500 milisegundos por división o 1 segundo por división. Trigger en el canal de la electroválvula EGR. Flanco Rising. Escala: canal de vacío menos 1 bar a más 0.5 bar. Canal de admisión más menos 0.5 bar. ¿Cómo realizarla? Motor caliente y en ralentí estable. Usa el escáner en modo Actuator Test para mandar a abrir la EGR. Commanded 40-60%. Graba mientras la EGR se activa y se desactiva varias veces. Haz también Snap Test, aceleración brusca, para ver comportamiento bajo carga. ¿Cómo se ve la onda en P0401 del 2.0 TDI? Caso normal: cuando la ECU activa la electroválvula, vacío baja rápidamente a menos 0.7 barra menos 0.9 bar y se mantiene. Al mismo tiempo, en el colector de admisión la presión sube ligeramente. Menos vacío, porque entran gases de escape. Caso típico de P0401. Electroválvula activa. Pico en sincronización. Vacío en manguera EGR. Sube poco o nada, menos 0.1 barra menos 0.3 bar máximo. Presión en colector de admisión. No cambia o cambia muy poco, no hay flujo real de EGR. Esto confirma que la EGR no se abre aunque la ECU lo manda. Bien, otro código común, P0402, excesivo EGR flow. Significado: la ECU detecta demasiado flujo de EGR. La válvula se queda abierta más de lo que debería. Síntomas: ralentí inestable, tirones, humo negro en ralentí, consumo alto, a veces entrada en modo seguro. Prueba combinada, mismo procedimiento. Conexiones y configuración exactamente iguales que en P0401. ¿Cómo se ve la onda en P0402? La electroválvula se desactiva o manda a cerrar. Sin embargo, el vacío en la manguera EGR se mantiene alto, menos 0.7 barra menos 0.9 bar, aunque la ECU ya no lo está mandando. Al mismo tiempo, en el colector de admisión la presión sube mucho y de forma continua, demasiado vacío perdido
porque la EGR está abierta permanentemente. En Snaptest, la presión en admisión cae bruscamente, exceso de gases de escape entrando. Conclusión rápida. P0401 más poco o nulo vacío, problema de vacío o electroválvula. P0402 más vacío que no se corta, válvula EGR atascada abierta o diafragma pegado. Ambas pruebas combinadas, vacío más admisión, se hacen en menos de 15 minutos y te dicen con seguridad si el problema es eléctrico, de vacío o mecánico, carbonilla. Explicación. Otros dos ejemplos. P0403 y P0406 con la prueba combinada, vacío EGR más presión en colector de admisión, usando el WPS 500X. P0403, EGR Circuit Malfunction, fallo en el circuito de la EGR. Significado: la EQ detecta un problema eléctrico en el circuito de la EGR, electroválvula, cableado, conector o la propia electroválvula. No es un problema de flujo, sino que la EQ no puede controlar correctamente la electroválvula. Gasolina o diésel, muy común en diésel, especialmente 2.0 TDI, 2.0 HDI, 2.0 DCI. También aparece en gasolina con EGR, menos frecuente. Síntomas típicos: luz de avería encendida, pérdida de potencia y tirones, humo negro o blanco según el motor, ralentí inestable. A veces el coche entra en modo seguro, limp mode. Luego, prueba combinada, vacío EGR más presión en admisión, conexiones. T en la manguera de vacío que va de la electroválvula a la válvula EGR. WPS 500X en rango 3. Canal A. Puerto de vacío del colector de admisión. Segundo, WPS 500X. O cambia el mismo transductor al canal B. Pinza de corriente en el cable de control de la electroválvula EGR. Canal C. Sincronización. Configuración del osciloscopio. Rango 3 en ambos canales de presión barra vacío. Base de tiempo 500 milisegundos por división. Trigger. Canal C. Señal de la electroválvula. Normal. Rising. Escala. Canal vacío menos 1 bar a más 0.5 bar. Canal admisión más menos 0.5 bar. ¿Cómo se ve la onda en P0403? La EQ manda señal a la electroválvula, picos claros y repetitivos en canal C. El P0403 es fallo en el circuito de la EGR. ¿Cómo se ve la onda? La EQ manda señal a la electroválvula, picos claros y repetitivos en canal C. Canal A, vacío en EGR, no aparece vacío o aparece muy débil e irregular, menos 0.1 bar máximo, no baja a menos 0.7 barra menos 0.9 bar. Canal B, presión en admisión, casi no cambia, queda estable. No hay variación cuando la EQ manda abrir la EGR. Al hacer snap test sigue sin generarse vacío y la admisión no responde. Interpretación básica: no hay vacío aunque la EQ manda señal. Problema eléctrico: electroválvula rota, cableado roto, conector oxidado o fusible. Bien, ahora P0406, EGR Sensor A Circuit, High, circuito del sensor de posición de la EGR alto. Significado: el sensor de posición de la válvula EGR, potenciómetro o sensor Hall, envía una señal de voltaje demasiado alta a la EQ, normalmente por encima de 4,5 voltios. La válvula puede estar atascada, el sensor roto o hay problema de cableado. Gasolina o diésel, común en ambos, pero más frecuente en diésel modernos, donde la EGR tiene sensor de posición. En gasolina también aparecen motores con EGR eléctrica o por vacío. Síntomas típicos: luz de avería, ralentí muy inestable o tembloroso, pérdida de potencia, humo negro en ralentí,
A veces la EGR se queda abierta y el motor consume mucho más. Prueba combinada, misma configuración que en P0403. Conexiones y configuración exactamente las mismas que en P0403. ¿Cómo se ve la onda en P0406? Que hemos dicho que es circuito del sensor de posición de la EGR alto. ¿Cómo se ve la onda? La electroválvula recibe señal, picos en canal C. Canal A, vacío en EGR. El vacío baja correctamente a menos 0.7 barra menos 0.9 bar y se mantiene. Canal B, presión en admisión. La presión sube de forma exagerada y continua. Pérdida grande de vacío en admisión, incluso cuando la EQ ya no manda a abrir la EGR. Luego, al desactivar la señal de la electroválvula, el vacío no desaparece, se mantiene alto. Esto indica que la válvula física está abierta, aunque la EQ cree que está cerrada. En SnapTest, la admisión pierde mucho vacío de golpe, demasiado flujo de EGR. Interpretación básica. Hay vacío y la válvula se abre, pero el sensor de posición dice que está cerrada, señal alta. El problema suele ser sensor de posición defectuoso, válvula atascada abierta por carbonilla o varilla doblada. Resumen rápido para ambos códigos. P0403, problema eléctrico, no genera vacío. P0406, problema mecánico / sensor, genera vacío pero la posición es incorrecta. La prueba combinada te permite distinguir en 10-15 minutos si el fallo es eléctrico en P0403 o mecánico / sensor en P0406.